Abraham Mikalabanov. Bueno, queridos amigos, me alegro mucho de volver a verlos. Así que te escucho, como siempre. Pregunta. ¿El BID forma parte de la Confederación Intergaláctica? Abraham Mikalabanov. Así que debes saber que la Confederación Intergaláctica de Mundos Libres está marcada esencialmente por dos funciones. En primer lugar, entender efectivamente que la mayoría de las fuerzas oficiantes, yo diría, de la Confederación Intergaláctica de Mundos Libres, evolucionan en la 3D unificada. Los ángeles del Señor pertenecen a la Confederación Intergaláctica. En cuanto a los ancianos, las estrellas, fuimos, como dices, configurados para poder mantener un estado intermedio, que nos permita asumir el papel que tenemos, para este sistema solar. Así que somos parte de la Confederación Intergaláctica de Mundos Libres. Pero les aseguro que en las dimensiones que están más allá de la 3D unificada e incluso más allá de la 5D, no existe tal organización. Es solo para las misiones que corresponden a los niveles más densos de la encarnación, es decir, los mundos carbonosos, que necesitan, si se quiere, un mínimo de organización, digamos. Y para aquellos que ofician, si se quiere, en la liberación de los mundos. Pregunta. ¿Dónde está la extensión del diámetro de la Tierra? No te precipites porque ahora estás en un momento extremadamente oportuno. Si lo desea, la expansión final de la Tierra solo puede venir después de la red planetaria, afortunadamente. Pregunta. Si hay una relación entre los triángulos de la cabeza y las líneas estelares, ¿hay una relación entre el punto E de la cabeza y la fuente estelar? Tienes 4 linajes. Un linaje de agua, un linaje de aire, un linaje de tierra y un linaje de fuego. Y estos 4 linajes sostienen su origen estelar, al igual que todos ustedes tienen un linaje intraterreno, que está al nivel de los linajes estelares. Porque, como se dijo hace poco, el núcleo cristalino de la Tierra viene de Sirio. Por lo tanto, la vibración de la Tierra, diría, en armonía con Sirio. Ahora bien, su origen estelar es una vibración que pasa, necesaria y efectivamente, a través del punto E que está ligado a la coloración del éter de origen estelar, que se ve a nivel de algunas irradiaciones, pero esto no les concierne por el momento. Pregunta. ¿Estamos todos llamados a vivir el absoluto con la forma? Todos ustedes están llamados a hacer lo que quieran. Tienes una libertad vibratoria, total. El que quiera seguir sufriendo, sufrirá. El que quiera ser liberado, por su vibración, será liberado. Ahora, todos ustedes son, todos nosotros somos, absolutos. Hay llenas. Cuando Vidi habla del absoluto con la forma, habla de una forma en esta dimensión. Debes encontrar lo que eres de nuevo. En las otras dimensiones unificadas, además de las funciones precisas que tenemos, nosotros, con ustedes, en este mundo, el absoluto es una realidad. Por lo tanto, ya sea en forma de X o Y, estrictamente hablando, nada cambia. Significa que cuando estamos encarnados, estás tan condicionado y acostumbrado a trabajar dentro de una forma, que siempre consideras que en otro lugar hay necesariamente una Y. Eso no es cierto. Es la conciencia la que necesita una Y. Sea un átomo, sea un sol, sea un ser que vive en tal o cual dimensión. El absoluto no tiene necesidad de una Y. Significa que cuando no hay más separación, cuando no hay más falsificación, cuando te encuentras de nuevo, aunque solo sea en el cuerpo de la existencia, cuando ya no estás atrapado, confinado en un cuerpo tridimensional, eres absoluto. Ustedes son una forma, pero dijimos que son todas las llenas. Es el hábito de tu conciencia aquí en este mundo que está persuadida de que todo el resto del universo, los mundos, las creaciones, evolucionan según las mismas reglas que tú. Por lo tanto, una conciencia en un cuerpo, y una conciencia en otro cuerpo. No funciona así. Por lo tanto, absoluto con forma o absoluto sin forma, no hace ninguna diferencia en ningún caso, cuando estás totalmente liberado da un cuerpo de carne, el cual ascenderá. Pero como diría Vidi, no se puede decir nada sobre el absoluto. Podría, desde él, hacer descripciones, eso no te serviría de nada.
Ahora, miren cuánto tiempo les tomó a los arcángeles llegar, si quieren, durante las nupcias celestiales. Y aún así, para hacerlos, como decir, imaginar, suponer, que la unidad, que el abandono a la luz, era la verdad. Eso no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Así que, el absoluto, eso es lo que eres, eso es lo que soy. Cuando decimos que estamos en ti, es la estricta verdad. Entonces, por supuesto, su conciencia, allí, encarnada en la Tierra, no puede ni siquiera imaginar, ni siquiera puede representarse a sí misma como un átomo y un sol son la misma cosa. Sin embargo, es la verdad. Pero mientras estás en una conciencia, en un cuerpo, incluso en ti, no puedes ni siquiera intentar representarte a ti mismo. Solo la experiencia del absoluto te pone en el absoluto y lo sabes, al instante. No es algo que se pueda entender, imaginar, suponer o definir. Es el momento en que la conciencia, como Viri te dijo, muchas veces, el momento preciso en que la conciencia desaparece. Cuando la conciencia desaparece, ¿qué sucede? Entonces dirás, por supuesto, me quedo dormido. No, en algún momento, ya lo verás. Aunque no se pueda explicar, puedo intentar decir dos palabras de esto, porque cada vez lo estáis viviendo más. A veces, cuando vais a dormir, o por la noche, a veces cuando os alineáis, cuando intervenimos con vosotros, tenéis la impresión de estar dormidos. Y entonces en algún momento te darás cuenta de que incluso cuando no tienes más conciencia de lo que dices, de tu cuerpo, sabes más quién eres, ya no sabes dónde estás, y sin embargo estás allí. Pero no hay conciencia, ni manifestación, ni percepción. Es difícil explicar por qué es un estado, como te dice Vidi, de no conciencia, de aconsciencia, como dice. Esto corresponde a algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con los viajes en existencia o los viajes astrales. Es profundamente diferente. Pero mientras no lo vivas, no puedes representarlo, imaginarlo o suponer nada. Ninguna palabra puede definir eso. Pregunta. ¿La disolución del cuerpo es parte de una etapa preliminar para redescubrir el absoluto que somos? Pero no hay nada preliminar. Creo que el Big se lo expresó hoy, me parece. No hay ninguna definición. Simplemente hay marcadores que significan que te acercas a algo. Eso es todo. Pero los mecanismos, como se explicó hace más de un año, de la comunión, fusión y disolución no son el absoluto. Eso te hace vivir la conciencia del sí mismo, la conciencia unificada. Pero, repito, atención, porque a través de sus preguntas, tienen la impresión de que consideran al absoluto como un objetivo, como algo que hay que obtener. Es imposible, esto se ha dicho en todos los sentidos, esto. Es como si cuanto más se cava, más se llena el agujero. No se está listo para llegar al fondo del agujero. También hablé de mi experiencia cuando volví a ver el sol, joven. Pero lo que tienes que entender es que cuando un amigo dice mantén la calma, por supuesto, puedes hacer ascensos vibratorios, alineamientos, meditaciones, pero en la cara del absoluto, en la cara de la luz, ahora tienes que mantener la calma. Estar tranquilo, eso significa estar quieto. Si se mantiene, incluso conmigo, un cuestionamiento sobre el absoluto en sí mismo, es evidente que nunca seré capaz de responder a nada. Puedo darle elementos. Por ejemplo, el absoluto con forma y sin forma, pero dudo mucho que el cerebro y la conciencia puedan entender algo al respecto. ¿Cómo puedes imaginar, con la razón, con lo mental o con la conciencia, con la intuición, lo que es ser, al mismo tiempo, un arcángel, un hilo de hierba, el sol, ser Orionis, ser la fuente? ¿Cómo puede tu conciencia y tu cerebro considerar la cosa? Dígame si es posible. Puedes aceptarlo, pero si lo aceptas sin vivirlo, eso sigue siendo una creencia, una suposición. No es algo que se viva. Hay marcadores, como él dijo. Está la dirección de la paz suprema. Y los que son absolutos en una forma saben muy bien que aunque la personalidad esté ahí, porque están encarnados, no son eso. Pero no es una suposición, no es porque se hayan marchado en la existencia o porque hayan vagado en el sol. Por el contrario, sucede, totalmente, aquí, el absoluto.
Así que, eso puede ser una forma de propósito, a través de un desarrollo, pero no es eso. Porque ser absoluto es renunciar a todo lo que es la experiencia de la conciencia. Por lo tanto, es imposible representarse a sí mismo. Pero cuando estás allí, en ningún momento, puedes poner en duda lo que pasa. Diría que en ese momento, cuando el absoluto es conocido y reconocido, estás en una situación en la que concibes verdaderamente el cuerpo en el que habitas, la conciencia separada, como el sí mismo, como títeres. No eres nada de todo eso y sin embargo el absoluto está dentro. Pero, repito, atención. Con tu atención, tu intención, tu ética, tu integridad, tu humildad, tu sencillez, la transparencia y la nimiedad, no hacer de lo absoluto una búsqueda, porque entonces no estarás bien. Pero mientras estás en una conciencia, en un cuerpo, incluso en ti, no puedes ni siquiera intentar representarte a ti mismo. Solo la experiencia del absoluto te pone en el absoluto y lo sabes, al instante. No es algo que se pueda entender, imaginar, suponer o definir. Es el momento en que la conciencia, como Vidi te dijo, muchas veces, el momento preciso en que la conciencia desaparece. Cuando la conciencia desaparece, ¿qué sucede? Entonces dirás, por supuesto, me quedo dormido. No, en algún momento, ya lo verás. Aunque no se pueda explicar, puedo intentar decir dos palabras de esto, porque cada vez lo estáis viviendo más. A veces, cuando vais a dormir, o por la noche, a veces cuando os alineáis, cuando intervenimos con vosotros, tenéis la impresión de estar dormidos. Y entonces en algún momento te darás cuenta de que incluso cuando no tienes más conciencia de lo que dices, de tu cuerpo, sabes más quién eres, ya no sabes dónde estás, y sin embargo estás allí. Pero no hay conciencia, ni manifestación, ni percepción. Es difícil explicar por qué es un estado, como te dice Vidi, de no conciencia, de aconsciencia, como dice. Esto corresponde a algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con los viajes en existencia o los viajes astrales. Es profundamente diferente. Pero mientras no lo vivas, no puedes representarlo, imaginarlo o suponer nada. Ninguna palabra puede definir eso. Pregunta. ¿La disolución del cuerpo es parte de una etapa preliminar para redescubrir el absoluto que somos? Pero no hay nada preliminar. Creo que el Big se lo expresó hoy, me parece. No hay ninguna definición. Simplemente hay marcadores que significan que te acercas a algo. Eso es todo. Pero los mecanismos, como se explicó hace más de un año, de la comunión, fusión y disolución no son el absoluto. Eso te hace vivir la conciencia del sí mismo, la conciencia unificada. Pero, repito, atención, porque a través de sus preguntas, tienen la impresión de que consideran al absoluto como un objetivo, como algo que hay que obtener. Es imposible, esto se ha dicho en todos los sentidos, esto. Es como si cuanto más se cava, más se llena el agujero. No se está listo para llegar al fondo del agujero. También hablé de mi experiencia cuando volví a ver el sol, joven. Pero lo que tienes que entender es que cuando un amigo dice mantén la calma, por supuesto, puedes hacer ascensos vibratorios, alineamientos, meditaciones, pero en la cara del absoluto, en la cara de la luz, ahora tienes que mantener la calma. Estar tranquilo, eso significa estar quieto. Si se mantiene, incluso conmigo, un cuestionamiento sobre el absoluto en sí mismo, es evidente que nunca seré capaz de responder a nada. Puedo darle elementos. Por ejemplo, el absoluto con forma y sin forma, pero dudo mucho que el cerebro y la conciencia puedan entender algo al respecto. ¿Cómo puedes imaginar, con la razón, con lo mental o con la conciencia, con la intuición, lo que es ser, al mismo tiempo, un arcángel, un hilo de hierba, el sol, ser Orionis, ser la fuente? ¿Cómo puede tu conciencia y tu cerebro considerar la cosa? Dígame si es posible. Puedes aceptarlo, pero si lo aceptas sin vivirlo, eso sigue siendo una creencia, una suposición. No es algo que se viva. Hay marcadores, como él dijo. Está la dirección de la paz suprema. Y los que son absolutos en una forma saben muy bien que aunque la personalidad esté ahí, porque están encarnados, no son eso. Pero no es una suposición, no es porque se hayan marchado en la existencia o porque hayan vagado en el sol.
por el contrario, sucede, totalmente, aquí, el absoluto. Así que, eso puede ser una forma de propósito, a través de un desarrollo, pero no es eso. Porque ser absoluto es renunciar a todo lo que es la experiencia de la conciencia. Por lo tanto, es imposible representarse a sí mismo. Pero cuando estás allí, en ningún momento, puedes poner en duda lo que pasa. Diría que en ese momento, cuando el absoluto es conocido y reconocido, estás en una situación en la que concibes verdaderamente el cuerpo en el que habitas, la conciencia separada, como el sí mismo, como títeres. No eres nada de todo eso y sin embargo el absoluto está dentro. Pero, repito, atención. Con tu atención, tu intención, tu ética, tu integridad, tu humildad, tu sencillez, la transparencia y la nivez, no hacer de lo absoluto una búsqueda, porque entonces no estarás bien. Incluso diría que el absoluto es el momento en que la búsqueda se detiene, porque no hay nada que buscar. Esto no le impide, por supuesto, divertirse más tarde, buscando, reflexionando, elaborando hipótesis. Pero para el absoluto, no es posible. Entonces, creo que hemos dado algunos elementos que acompañan al absoluto. El Sharamambita, como dicen, los orientales. Tienes a Shantinilaya, como dicen los orientales, también. Por lo tanto, si se preguntan a sí mismos la cuestión de ser absolutos, es que no lo son, no lo han encontrado de nuevo. Pregunta. ¿Podemos llamar a la presencia y al resplandor de los elementos? En cuanto a un arcángel o una entidad de la Confederación, para nosotros, donde estamos, la presencia y el resplandor son de hecho dos cosas específicas, pero a nivel de los elementos, no hay diferencia entre la presencia y el resplandor. Les recuerdo que los elementos, los Ayota Kodesh, son los elementos, fuera de Metatron, que están alrededor de lo que se llama la fuente, que se sientan alrededor de la fuente, que tendrán, ¿cómo explicar esto?, una demultiplicación y una resonancia, una condensación de la forma, presente desde él está alrededor de la fuente, hasta su dimensión, por supuesto. En todas las dimensiones, los elementos están presentes. Son un poco como las civilizaciones del triángulo. Elementos de estructuración, no en el sentido de agencia, administración u organización, sino la agencia de la conciencia y la vida. Por lo tanto, los elementos, después de lo que dijo Nieve, pero que también fue evocado por los ancianos y las estrellas, antes de ella, son simplemente la percepción vibratoria del elemento. El elemento está en ti, de una manera aún más evidente, de lo que un arcángel puede estar en ti. Nunca dijimos que un elemento llegaría al canal mariano, ¿verdad? Los elementos se manifiestan en el nivel de vibración. Están, diría, en ti en lo que eres, de una forma mucho más evidente que los ancianos y las estrellas. Así que no puedes decir que es una presencia, como hay, por ejemplo, cuando sientes, en tu canal, una presencia que viene. De hecho, los elementos, puedo decir que es su presencia. Encontrar los elementos inalterados, eso los remite, por supuesto, y lo dijimos a qué. A sus líneas estelares, a su origen estelar. Permite que la luz te guíe a través del centro de la cabeza, a través del corazón, a través del centro de la tierra. Pero es su presencia y su resplandor lo que se realiza por la acción de los elementos entre la cabeza y el cuerpo. Así que, por supuesto, los Ayota Kodesh también son una conciencia, como puedes decir. Pero entonces, cuando hablamos de los elementos, por supuesto, hay caballeros que llevan esos elementos, pero no son arcángeles, está por encima de los arcángeles. No son organizaciones, sino conciencias que están, también, diría, en el límite del antropomorfismo, entre tal o cual dimensión. Pero ustedes, lo que sienten, son los elementos despiertos en ustedes, sus elementos, de ustedes, sus linajes, de ustedes. Por lo tanto, es su presencia y su resplandor lo que se manifiesta. Pregunta. ¿A qué elemento están conectados los vegetarianos? Pero pueden estar conectados, como tú, a cualquier elemento, ya que tienen 4 líneas. Confundes la fuente estelar con los linajes. Los vegetarianos, ángeles del Señor, en general, no los lirios, los vegetarianos, son seres que están en la pedagogía. ¿A qué está conectada la pedagogía? El aire, la comunicación.
Él, como decimos, Águilas, el amado Juan, Sri Aurobindo, es también el aire, pero es otro componente del aire. También tengo 4 linajes, aunque mi linaje preponderante es el del fuego. Mi origen estelar no es mi linaje preponderante. Entonces, es como si me dijeras con qué elemento estás conectado. Por supuesto que tendrás un elemento mayor en ti. Pero, tu vecino humano, al menos eso espero, ¿tiene el mismo elemento principal que tú? No. Así que no puedes poner a todos los vegetarianos en la misma bolsa. Por ejemplo, en Sirio, hay 3 modelos vibratorios, 3 soles. Uno está conectado al agua, con los delfines, el otro está conectado a los perros, y el otro está conectado a los gatos. Incluso un vegetariano tiene 4 líneas, como tú. Así que, a veces el elemento predominante es el linaje de origen, pero no siempre. Pregunta. ¿Podría hablarnos de nuevo sobre la perforación pericárdica? Es la liberación del corazón. Es lo que permite que el corazón ascensional se instale. Es cuando Miguel viene a perforarlos en el pecho. Es un fuego devorador que los perforó en el corazón. Este fuego devorador te abre a lo que llamas el estado multidimensional, que te da a vivir los llamados procesos místicos, cualquiera que sea la forma de manifestación. Esto es todo lo que se explicó antes, cuando también hablé de tu capacidad de ver las otras dimensiones, que están ahí ahora, los signos del cielo, los signos de la tierra, los sonidos del cielo, los sonidos de la tierra, la presencia, a tu lado, de noche, de María, de Miguel, de los ancianos, de las estrellas, de los vegalís, de los arcturianos y de otros. Pregunta. ¿Cómo se puede oír una voz, sentir una presencia, en el canal mariano? Canal mariano es el nombre que se le dio a Antakarana. El Antakarana ha sido descrito en diferentes yoga durante milenios, ¿no es así? Entonces, ¿qué quieres que te dé como estructuras? Es el equivalente a los cuernos de la diosa Hathor, es la cuerda celestial, es el cuerno celestial, que lo une a las otras dimensiones. Si estás conectado a las otras dimensiones, es normal que nos escuches. Pero eso no pasa por tu oído. Pasa, por lo que se llama, que está en resonancia con el Antakarana o canal mariano, a la ampole de clariaudiencia. Pregunta. ¿Las alas etéreas son parte del nuevo cuerpo de fuego etéreo? Sí, completamente. Las alas etéreas son las que les sirven para viajar y hacer saltos dimensionales. Es una estructura vibratoria, como las coronas, así como la ola de vida, que tiene funciones precisas que son permitir, a nivel de su cuerpo de existencia, por lo tanto, en el nuevo cuerpo etéreo de fuego, ya no estar separado e ir, libremente, no por un desplazamiento, como usted lo concibe, todavía, aquí, sino para cambiar de dimensiones. No más preguntas, le agradecemos. Bueno, queridos amigos, les agradezco que me escuchen con paciencia. Les imparto todas mis bendiciones y sobre todo, vivo lo que ustedes viven, sin duda alguna. No sé cómo decirte esto. Porque en ti, cuando vives algo, si te haces una pregunta sobre lo que vives, ¿qué significa eso? ¿Que o no crees en lo que vives, o dudas de lo que vives, o sigues en la dualidad? Es decir, necesitas identificar lo que vives. Recuerde lo que hemos estado diciendo durante mucho tiempo. La conciencia es una vibración. Cuando se vibra, cuando el cuerpo de la existencia, cuando la luz desciende, hay vibraciones. Estas vibraciones activan las estructuras que usted percibe. Su conciencia en el cuerpo de fuego etéreo es esta. Cuando muevo los dedos, sé que es mi mano la que se mueve, ¿no es así? ¿Necesito saber cómo funcionan los tendones? No, los uso. Mira un poco cómo giras en círculos con algo que es extremadamente simple. Antes de que te ayudes a ti mismo a ver lo que hay, es como si vieras tu mano por primera vez y empezaras a diseccionar o a buscar información para saber, cuando lo hagas, por qué se mueve tu dedo. Es un poco estúpido, ¿no? Los procesos vibratorios son lo que eres, a nivel de la conciencia de la existencia. Así que vive estas vibraciones. No es la explicación, pero también se ha dicho eso, docenas de veces. ¿Sabes qué grupos de músculos se implementan cuando caminas?
¿Te impide caminar, sin saber cómo funciona? Tienes que cambiar tu actitud ahora y no buscar más lo superfluo. Nada, el sonido del alma, es una realidad. Así que, ahora, permítanme explicarles que nace de la amplitud de clariaudiencia, de la interacción de la amplitud de clariaudiencia que está anclada en tal punto y tal punto, en 4 puntos precisos, que hay una rotación que hace tantos ciclos por minuto, que está en relación, que resuena el antacarana, que viene de la quinta dimensión. ¿De qué les sirve eso, si no lo usan? Te recuerdo que es tu vehículo, pero no un vehículo exterior, como un coche, que tienes que aprender a pasar las marchas, a girar el volante. Esto se hace de forma natural, como cuando mueves la mano, como cuando corres, como cuando comes. Si comes, no te preguntarás cómo se metaboliza la comida dentro de tu útero. Se hace. Realmente necesitas reconsiderar un poco las cosas en relación a lo que vives. Dije en ese momento, Cristo dijo. Reconoces el árbol por sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Si estás en paz, si estás alegre, si hay preguntas como esa, es que no están seguros de sí mismos. Nada más. Eso no significa que no tengas que hacer preguntas, pero siempre debes tratar de aprehender lo que sucede en esos momentos. Las alas etéreas, también podría describirles la estructura, así como el estargate y la unidad. Podría decirte cuántos puntos de luz hay, cuántos hijos de luz, y lo que eso representa. ¿Es eso importante? Lo importante es vivirlo, porque cuando lo vives, significa que está ahí. Hay millones de seres humanos, hermanos y hermanas, que viven procesos vibratorios sin saber lo que es. Así que pueden hacerse preguntas, pero lo viven. No se les puede acusar de haber imaginado o creado algo así, porque han leído un texto, ¿verdad? Los invito a reflexionar. Esas serán mis palabras finales, lo que acabo de decir. Les imparto todas mis bendiciones. Buenas vibraciones, buenos encuentros, buenas disoluciones, todo lo que les da placer. Y vive lo que tengas que vivir. Gracias a todos. Hasta pronto. Mensaje atemporal.